Hola a todos nuestros escuchas, bienvenidos a su podcast de confianza, los acompañamos como siempre Alexa Cortés, de mi lado tengo a Valeria Ortega. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que nos escuchan, y la verdad estoy muy intrigada y emocionada por el tema del cual hablaremos el día de hoy en este episodio porque es muy interesante. ¿Tú qué opinas, Valentina? ¿Cómo estás? Hola, Vale, pues muy bien, un gustazo estar por acá otra vez. Y sí, este tema es bastante interesante. Nos lo estuvieron pidiendo bastante, que lo habláramos, que lo desmitificáramos. Entonces, pues bueno, y también, ¿cómo estás, Aurora? Nos acompaña Aurora también, de este lado. Hola chicas, ¿cómo están? Pues ya lista para hablar de este tema que tanto nos encanta a nosotros los que nos gusta el cine. Es un tema muy interesante porque además refuerza de alguna manera todas las prácticas que incluso se ven hoy en día, así que esperemos que esta edición del podcast les encante. Perfecto, pues podemos abrir con una pregunta tanto para ustedes como para las personas que nos escuchan, y es, ¿ustedes son o alguna vez han sido comunistas? Y bueno, es que el tema de hoy es el macartismo en el cine. ¿Qué me pueden decir? Bueno, primero para dar un poco de contexto, se tiene que después de la Segunda Guerra Mundial, con su fin, pues ya sabemos que existieron los aliados, en su mayoría liderados por Estados Unidos y por la parte de Europa Oriental, la Unión Soviética. Estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, se consolidaron como los vencedores, aunque se tienen concepciones de que pues fue la Unión Soviética la vencedora en realidad, ¿no? Quien liberó la mayor parte de Europa. A partir de esto, surge de alguna manera un bloque bipolar en donde ambos países querían imponer una hegemonía en todo el mundo. Esta hegemonía tenía mucho que ver con la economía, que creo que nos platicarán más adelante, pero sí, justamente es esto. Un país quería dominar tanto el pensamiento ideológico, económico y social de todo el mundo. Y bueno, es que como mi compañera ya mencionó, teníamos por una parte a la Unión Soviética, que en ese momento estaba dirigida por Stanley, el cual, bueno, dicha unión de repúblicas tenía un carácter comunista, la cual se adoptó justo después de la Revolución Rusa, la cual fue en 1927, que trajo como consecuencia el derrocamiento del poder imperial de los zares. No sé si ustedes crecieron viendo esta película, pero me recuerda a la película de Anastasia de Disney. Y esta desmitificación que también se hace del personaje de los zares con el término de su reinado, porque además fue en una época en la que se terminaron muchos reinados, muchos imperios de Europa, que justamente da la pauta para esta Segunda Guerra Mundial. Pues sí, exactamente como comentas, y es como aquí en donde entra Estados Unidos, que sería como la contraparte, ¿no? El bloque capitalista que justamente desde sus inicios adoptó dicho sistema económico y que justamente al final de la Segunda Guerra Mundial eh, tenía una influencia política, ideológica, militar y económica en todo el mundo, por lo que la relación entre estos dos estados se quebró al querer imponer su ideología y ser el país hegemónico. Pues creo que también cabría hacerle saber a nuestras escuchas, pues qué es, ¿no? El capitalismo y el comunismo, o sea, por qué funcionaban como contrapunto el uno del otro. Entonces, pues bueno, como ya nos comentaba Valeria, la Unión Soviética pues tenía esta ideología comunista que consiste, pues, digamos, en términos bastante generales, en que los medios de producción son comunes y que, vaya, como fin último, la sociedad no está dividida en clases, ¿no? En cambio, pues tenemos el capitalismo que en realidad consiste todo lo contrario, ¿no? Se compra y se vende la fuerza de trabajo, pues digamos de la clase trabajadora. Las clases son pues parte fundamental de este sistema y pues también tiene que ver, o sea, el hecho de que existan apoya no solo pues su fundación como sistema, sino también como fin último. Se necesita que existan la lucha de clases, que no, digamos, llegue a una consecución, pues para que este sistema siga pues siendo legítimo y válido. Pero pues una consecuencia, no se quedó ahí. No, tienes razón, digo, consecuencia de esta lucha es lo que denominamos Guerra Fría, ¿no? Un término que todos hemos escuchado, pues nace la histeria
colectiva y el miedo hacia el expansionismo del comunismo. Y pues en suelo americano estuvo precisamente encabezado por el señor Joseph McCarthy, ¿no? Pero ¿quién es Joseph McCarthy? Él nació en Appleton, en Wisconsin, el 14 de noviembre de 1908. Fue un senador republicano de los Estados Unidos en el periodo de 1947 a 1957. Estudió leyes en la Universidad de Marquette de Milwaukee y posteriormente se convirtió en jurado del 10º Circuito Judicial de Wisconsin a la edad de 30 años. Tras haber tomado un permiso de ausencia para participar en la Segunda Guerra Mundial como teniente de los marines, decidió embarcarse en su campaña política, en donde primero no ganó. Finalmente en 1946 ganó. Obtuvo su victoria inclinándose más hacia ser conservador. Y es que justamente lo tenemos en una etapa donde la tensión bipolar estaba justamente iniciando, ¿no? Y McCarthy es muy bien conocido en el mundo del cine y del mundo del espectáculo, más que nada americano de esos años, porque incluso muchos realizadores y muchas películas tuvieron que ser censuradas, realizadores tuvieron que firmar con otro nombre, o incluso un caso que es muy conocido, que es el de Charles Chaplin, tuvo que ser exiliado y nada más regresó a Estados Unidos para recibir un Oscar por su trayectoria, pero fue la última vez, la primera vez en muchos años y la última vez que pisó Estados Unidos por esta misma represión, estas mismas acusaciones que hacía McCarthy a muchos artistas de la época. Sí, claro, ¿no? Y también, pues como ya nos decía Alexa, ¿no? O sea, toda esta coyuntura de entre las naciones y las políticas que se iban gestando bajo la lógica de la Guerra Fría, pues se crea a nivel mediático pues este miedo y este temor al monstruo comunista y pues que obviamente no es inocente, o sea, no se quedó solo en un miedo y una paranoia medio colectiva, medio impuesta, pues se llevó a un nivel bastante, pues, extremo de autoritario, porque se empezó a hacer una persecución política contra, pues, diferentes personalidades, ¿no? Desde artistas hasta periodistas, personas que pertenecen a la academia, ese tipo de personalidades políticas, pues empezó a hacer una persecución sistemática contra ellos, sobre todo porque, pues, existía esta crítica, ¿no? Es algo que pues, quién sabe dónde lo veremos últimamente. Cuando hay una crítica pequeña hacia una figura que en ese momento era bastante, pues, de autoridad, se le señalaba directamente como: "Ay, es que eres un comunista", ¿no? Que es esta misma persecución lo que le lleva el nombre de la casa de brujas, ¿no? Porque tal cual y como la iglesia de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, McCarthy agarró esa idea y la mayoría de las incriminaciones era sin juicios ni pruebas, nada más era señalando, ¿no? Y pues sí, es muy probable que, digo, no es que sea muy difícil concluir que estos eventos se hayan dado como parte de su estrategia para encaminarse a su campaña de reelección, ¿no? O sea, esta estrategia de ser ultraconservador lo había llevado tan lejos, pues era lógico seguir el mismo camino. Tal fue su paranoia por parte de Estados Unidos hacia las ideas, cualquier idea que fuera en contra del establecido, pero pues principalmente de las ideas de la URSS, que la AFL, mejor conocida como American Federation of Labor, y el CIO o Congress of Industrial Organizations se unieron en 1955 e irónicamente sacaron libros del repertorio de las bibliotecas y librerías de todo el país para evitar que cualquiera replicara o empatizara con alguna idea contraria a lo que el gobierno esperaba que tuviera. Y digo irónicamente porque pues Estados Unidos luchó contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la cual en aquel entonces pues era reciente y pues criticaron mucho a los nazis por hacer la quema de libros, ¿no? Entonces, ahora ellos haciendo eso, pues es un poco irónico y hasta curioso. En Dime. esta línea, pues justo poco se menciona que toda esta, pues todo esto del macartismo y la casa de brujas,
pues también fue una forma de encubrir esta línea política de McCarthy de perseguir también a miembros de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, se les acusaba de perversión sexual y obviamente esto impulsó políticas que justificaban los despidos de personas porque pues se les creía que al ser como vulnerables en el aspecto de su sexualidad, lo cual es claramente muy errado, pero pues bajo esta justificación se les despedía y con esta idea de proteger los secretos nacionales, etcétera, que pues obviamente es discriminatorio y pues súper reprobable, ¿no? De hecho, este orden político contra esta comunidad específica fue hasta los 90 lo quitaron con Bill Clinton. En general en la OMS, igual hasta los 90, aportando un poco lo que dices, vale, que, o sea, quitaron y descartaron a la homosexualidad como enfermedad. Cuando Eisenhower tomó la presidencia, no era muy afín a la campaña de McCarthy, la cual, pues, como ya me comenté, se llevó hasta 1954, cuando el senador de su estado, era senador de Wisconsin, puso el dedo sobre las Fuerzas Armadas de la nación, desplomando la aprobación pública de su encomienda, ya que la televisión lo criticó fuertemente y lo ilustró como lo mezquino de su campaña. Además, el ejército, aparte de esto, el ejército no se quedó con los brazos cruzados y también acusó a McCarthy de no tener escrúpulos en sus ataques y tener una paranoia total. Y es que saben qué es lo que sucede, que en esta época de acusaciones constantes, incluso más que nada contra estos realizadores de Hollywood, se tiene que existe esta censura, esta muerte de proyectos que pudieron haber sido grandes. E incluso de alguna manera sembrar este tipo de paranoia de la que ya hablamos entre la industria y hacer que muchos realizadores delataran a sus amigos, a estudios cerraran, películas censuraran, los directores cambiaran su nombre para poder financiar su película. Y es que al no tener pruebas, McCarthy, pues al final fue despedido y condenado por el Senado, justamente por ir en contra de las tradiciones del mismo Senado, porque al acusar a alguien tienes que tener ciertas pruebas. Y el hecho de crear esta histeria colectiva entre todos los estadounidenses, incluso llegar hasta otros países, pues provocó muchísimas cosas, entre ellas pues toda esta depresión, ¿no? De que al final el individuo, McCarthy, no lo podemos señalar como un monstruo, como un individuo maligno, porque al final es una persona. Finalmente murió en 1957 por insuficiencia hepática a las afueras de Washington. Y bueno, es un personaje que, si bien no ha sido glorificado ni mitificado por ninguna industria y menos por la industria cinematográfica, que al final se dio solamente por el individuo, por esta histeria colectiva, por este miedo a la expansión soviética, que al final desencadenó en otras cuestiones, como lo mencionábamos, ya fuera en revoluciones, en golpes de Estado y en múltiples situaciones. Y más que nada, pues también repercute en el cine. Exacto, y como dices, aunque en el cine, bueno, ya veremos más adelante, ¿no? Las películas donde se le critica cosas así, pues el legado sigue, ¿no? Su legado, voltemos a ver en este momento a Estados Unidos, por ejemplo, con este dilema de las vacunas y vacunarse o no, decían los antivacunas que vacunarse era comunista y que iba en contra de la nación capitalista que se había fundado. Y sí, este fenómeno dejó secuelas permanentes en la política estadounidense y su aberración a los ideales comunistas y socialistas les impidió, por ejemplo, relacionarse comercialmente con China o reiterarse del sudeste asiático, sin sentir pavor de ser señalados como partidarios rojos, ¿no? Y pues sí, y aunque el macartismo había perecido en la década de los 50, el mensaje de patriotismo y nacionalismo prevalecen al día de hoy. Pero bueno, comencemos con, ahora sí, el cine. ¿Qué me pueden decir del cine? En Hollywood comenzó esta agitación en 1947, cuando el Comité de Actividades Antinorteamericanas, justamente dirigido por McCarthy, citó a declarar en Washington a 41 profesionales del cine. Entre ellos estaba Meyer, Walt Disney, Jack Warner, los cuales declararon sin problemas y decían que eran testigos amistosos. No, y hubo 10 escritores, o sea, productores, directores, que se negaron a testificar y fueron citados además por el Congreso. O sea, ahora sí que ni cómo negarse, ¿no? Y es que justamente
como lo menciona Vale y Valentina, de alguna manera esta represión y este miedo a que te interrumpiesen la carrera o la realización es que llevó a muchos directores, a muchos realizadores, camarógrafos, guionistas, escritores, a declararse en calidad de testigos amistosos, cuando en realidad testificaban en contra de sus amigos. Y bueno, uno de estos casos se da que es el gran director de Qué bello es vivir, Capra, que bueno, es señalado múltiples veces en múltiples libros históricos de la historia del cine, ¿no? Como un villano más que delató a muchos de sus compañeros para que no le afectara esto a él. Y bueno, se entiende como individuo que tal vez haya hecho lo mejor para su persona, sin embargo, pues muchas más realizaciones se vieron interrumpidas por este acto. Entre estos guionistas que no quisieron declarar en contra de sus compañeros se encontraban Howard Lawson, Albert Miles, Samuel Ornitz, el gran Dalton Trumbo, que justamente hay una película acerca de esto, de la que hablaremos más adelante, el productor Adrian Scott y el director Edward Dmytryk. Justamente es especial el caso de este director Dalton Trumbo, que hay un filme acerca de este acontecimiento llamado La lista negra de Hollywood. Justo esto que mencionas de Dalton, pues tantito contexto sobre su vida, a ver si ahorita nos cuentas un poco más sobre la película de la que nos hablabas, Aurora. Pero bueno, Trumbo nació en Colorado en 1905. Él de hecho es hijo de migrantes franco-suizos y pues desde su adolescencia pues estuvo trabajaba en una panadería y se la pasaba viendo películas, ¿no? Antes de cumplir los 30 años, de hecho ya escribía reportajes, pequeñas historias, trabajaba para Vanity Fair y Hollywood Spectator, y en 1934 se convirtió en editor de esta revista, que lo llevó, pues, eventualmente a trabajar para los estudios Warner, pero, a ver, cuéntanos un poco más. Bueno, en 1934 se convierte en lector de los guiones, que era como ya un trabajo más encaminado a un futuro prolífico como realizador cinematográfico. Y justamente le despiden por negarse a abandonar el sindicato de guionistas, que bueno, es un sindicato, tiende a ser de tendencia izquierdista. Y pues con esta histeria, como de la que ya hablamos, aquello que era diferente a lo que pensaba McCarthy y las élites, pues era calificado de comunista. Empezaron sus simpatías por el Partido Comunista y él jamás se mostró contrario a Estados Unidos, pero claro, tenía una ideología diferente. Se da de baja, se integra a diversos comités de carácter combativo, como esta Liga Antinazi o el Comité de Refugiados Antifascistas, y esto apunta a que las autoridades le calificaran como comunista. Exacto, y es por esta época que logra publicar su primera novela, que se llama The Eclipse, y bueno, esto fue lo que le ayuda a ser contratado como guionista de RKO, pero pues todavía necesita autores, ¿no? Y pues para esta compañía sí llega a escribir guiones valiosos, como el de Volvieron 5, de John Farrow, en torno a la odisea de los supervivientes de un accidente aéreo, que contra todo pronóstico obtuvo un enorme éxito, o por ejemplo, también tenemos Espejismo de Amor, de Sam Wood, por el que Dalton Trumbo recibe la candidatura al Oscar, que le sitúa en la primera línea de los libretistas de Hollywood en el momento, ¿no? Y bueno, se convierte en uno de los mejores pagados, con filmes como Dos en el cielo o 30 segundos sobre Tokio. Y justamente también aumenta progresivamente en el ámbito y en el campo de la literatura. En 1939 publica una famosa obra llamada Johnny cogió su fusil, en español, con la cual ganó el premio Nacional de Libro, y que a pesar de que tenía un mensaje antibelicista, justamente en el momento en el que Hitler invadía Polonia, él quería adaptarla al cine en aquel momento, pero pues no pudo hasta el año de 1971. Claro, y bueno, un dato curioso, algo importante de mencionar me parece es que su hijo, Christopher Trumbo, también sigue los pasos de su padre como guionista. Ya ven que cuando lo traes en la sangre, ¿no? Pero bueno, llegamos al año de 1943 y es cuando llega el meollo del asunto, ¿no? Y es que se afilia al Partido Comunista y se convierte en colaborador activo de Daily Worker, que era diario oficial del partido, y es la madre de Ginger Rogers la que lo denuncia ante el Comité de Actividades Antiamericanas, porque su hija, la que había protagonizado Compañero de mi vida, de Edward Dmytryk, eh, pues lo sabía, ¿no? Y esta había sido escrita por Trumbo. Sí, y luego, pues 4 años después, en 1947, se le cita a Trumbo a declarar.
no solo a él, sino a otros 9 escritores que ya después se le llamarían los 10 de Hollywood por la prensa de la época, ¿no? Así que es como les llaman, es el apelativo que ganan. Pero ¿qué pasa entonces cuando niega a facilitar esta información? Y sí, porque al negarse a facilitar esta información, fue condenado al rechazo y al desacato por el Congreso y tristemente fue incluido en la lista negra que por años se negó que existiese. Esta lista negra le imposibilitaba seguir trabajando para el cine, por lo menos para la industria hollywoodense en Estados Unidos. Y bueno, como muchos otros realizadores y otros individuos, otros ciudadanos americanos, fue encarcelado por su militancia en el Partido Comunista. Cuando sale en libertad, Trumbo se traslada aquí con su familia a México y es justo en esta época que gracias a ayuda de conocidos y amigos siguió trabajando pero de forma incógnita en el cine y sorprendentemente en los grandes estudios, pero le pagaban una miseria. Tenía que utilizar seudónimos como Richard Bosley, Sam Jackson, Marcel Clover, Ben Perry, entre otros. Fueron más de 15 nombres falsos con los cuales escribió sus mejores guiones para películas como El demonio de las armas de Joseph H. Lewis o El merodeador de Joseph Lucy y Cowboy de Delmer Davis. No, y es muy interesante, ¿no? La historia de Trumbo, porque además, pues digamos, tiene que ocultarse, ¿no? Entre las sombras para poder seguir haciendo, pues, su arte. En 1953, de hecho, surge esta película llamada Vacaciones en Roma, que pues justamente trata del derecho a la privacidad. Esta película es protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck y ganó el Oscar, ¿no? Trumbo por el guión de la película, pero pues no pudo subir al escenario pues para recibirlo. Entonces recoge el trofeo que el entonces, pues la persona que firmó el libreto, Ian McClellan Hunter, y luego, en 5 años después, le cae una segunda estatuilla por El Bravo, y esto lo escribe bajo el nombre de Robert Rich, pero pues nadie sale a recoger el premio. Entonces, pues obviamente esto despierta cierta pues curiosidad, ¿no? Interés en los periodistas y pues descubren que el tal Rich, este nombre que pues obviamente fue una máscara encima del verdadero guionista, pues realmente es el sobrino del productor. Entonces, pues ahí empieza a haber como algo raro de sospecha entre la prensa. Y llega el año de 1960, donde ya por fin hay una luz en su camino. Y Otto Preminger pone a Dalton Trumbo ya como le correspondían los títulos de crédito de la película Éxodo, ¿no? Que era la adaptación de una novela de Dion Uris. Entonces ya por fin tuvo el reconocimiento él, no sus seudónimos. Y tenemos que Dalton Trumbo se despide del cine escribiendo Acción Ejecutiva y Papilón, y en 1975 la Academia de Hollywood acertó al reconocerle como ganador del Oscar por El Bravo y se le otorga la estatuilla. Poco después, un ataque al corazón terminó con su vida y ya tenía 70 años, el 10 de septiembre de 1976. 17 años más tarde, otra vez la Academia le otorgó este título póstumo por su premio en Vacaciones en Roma. Justamente la Academia es un lugar de mucho conservadurismo, ¿no? Y que se le haya reconocido por sus trabajos años después, nos da una clara muestra de toda esta repercusión que tuvo McCarthy y el macartismo, la casa de brujas en esta industria. Claro, y bueno, yo creo que en este caso también me parece muy importante hacer como este matiz, ¿no? Entre las opiniones, porque pues obviamente McCarthy tenía sus seguidores, sus, digamos, simpatizantes, porque tenía una gran popularidad, pues por obvias razones entre los grupos ultraconservadores de Estados Unidos, pero obviamente también había cierta contraposición, ¿no? A sus posturas, valga la expresión, porque otros ciudadanos pues no estaban de acuerdo con ese tipo de investigaciones, más que nada con el hecho de que estas investigaciones pues era una forma de atentar, ¿no? Directamente contra el derecho a la privacidad, es muy importante y en este caso se hicieron varias denuncias, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos nos podrías dar, Valeria?
Pues justamente esta problemática que señalas que se dio, ahí dentro del mundo de la cinematografía hay una película basada en hechos reales. Es una película histórica, la cual lleva el nombre de Buenas noches y buena suerte. A grandes rasgos, hablas del levantamiento por parte de algunos periodistas de la BBC, encabezados por Edward Murrow, en contra de las injusticias cometidas durante y dentro de los duros procesos de investigación del McCarthyismo, comenzando por el juicio de el oficial de Fuerzas Armadas, Radulovich. Pero ¿sabes qué? También pienso que, no sé, películas como esta, ¿no? Que tienen esta trama podrían llevar a una mala concepción, porque el hecho de que existiera un vasto grupo de personas que estuvieran en contra de las medidas del macartismo no significaba como tal que fueran tolerantes o indiferentes hacia las ideas comunistas, o por lo menos diferentes a las capitalistas, porque, bueno, tal cual y como se ve en la misma película, ¿no? Los mismos periodistas que buscaban desenmascarar a McCarthy usaban el término rojo como para desacreditar, ¿no? Ese era un adjetivo despectivo, dejando en claro que la idea predominante del país entero era la misma, que el nacionalismo capitalista y la supremacía de los Estados Unidos era la que importaba. Otro asunto tratado es el miedo causado por lo que el senador podría hacer una carrera profesional, ya como lo habíamos mencionado antes, por lo que esto provocó que medios de comunicación apoyaran las medidas del macartismo, ¿no? De la casa, y se viera alimentada por la complicidad de las cadenas de televisión, a cierto punto. Entonces, pues sí, este también fue un gran problema. Pero bueno, Auro, ¿qué más nos puedes decir al respecto? Y bueno, es que justamente como lo hemos mencionado en todo este episodio, estas declaraciones de que McCarthy, una persona pública, una figura de la política americana, dijera en múltiples ocasiones que si ya bien la política estadounidense ha estado dividida en dos partidos, añadiendo esta tendencia comunista, como él lo dice a lo largo de la cinta, haría que la sociedad americana se dividiera mucho más y pues así también agregaba a esta histeria, a este miedo al expansionismo soviético, un punto más para crear estas represiones, esta histeria y pues en realidad este miedo lo que ocasionaba es que en realidad Estados Unidos siguiera teniendo la ideología en su propio país, que es lo que buscaba y además expandirse a otros países. Y justamente todas estas afectaciones que menciona Aurora, estos sucesos que provocaron afectaciones en vidas de directores de cine, se puede ver ejemplificado en la película The Front, protagonizada por Woody Allen, y en general la trama abarca el mismo conflicto que el de Trumbo, pero se trata acerca de Howard Prince, un hombre común. Woody Allen es quien interpreta a Howard Prince, es un hombre común y corriente que acaba de aclarar que no tiene ninguna postura política. Sí, y bueno, este personaje conoce a Alfred Miller, que pues es un guionista que había sido acusado pues por tener ideas comunistas, o sea que estaba en la lista negra de McCarthy, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Entonces Alfred convence a Howard de tomar el crédito por sus escritos y así se dividirían los gastos y Alfred podría seguir expresando sus ideas de manera deseable, ¿no? Al público. Igual y otro ejemplo que se relaciona con esta película de The Front y con Trumbo es The Majestic. Esta habla de un guionista quien había sido acusado de ser comunista durante el macartismo, ¿no? Esta es protagonizada por Jim Carrey, de hecho, el personaje principal es Peter Appleton. Él es un escritor que aspiraba a ser uno de los más conocidos, ¿no? Tenía grandes aspiraciones y él como que ya tenía la película, ¿saben? Con la que iba a alcanzar sus grandes sueños, pero en eso llega el gobierno de McCarthy y se entera de que en sus años de escuela, ¿no? Sus años escolares tenía reuniones de índole comunista y pues lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Y este se deprime, conduce ebrio y provoca un accidente que le hace perder la memoria hasta que llega a un pueblo en el que pues lo confunden con un chico local que se había perdido en la Segunda Guerra Mundial y no había regresado. Creo que ya sé qué película es de la que habla, Sale, y es que no sé si es esta donde se crea esta situación dentro del pueblo donde sus habitantes se genera una gran confusión, ¿no? Entre ellos. Sí, sí, precisamente como de que sí es, no es, creo que ya lo descubrí, precisamente es como esta interacción, este intercambio de, porque él tampoco sabía quién era, ¿no? Entonces, Ajá, justo. Y es que también lo que a mí me genera como un cuestionamiento es analizar la respuesta del gobierno ante la desaparición de Appleton. Y es que esta falta se toma como prueba de las acusaciones contra él y pues dedican su esfuerzo y mueven todo para llevarlo ante el juzgado. Y justamente se hace con múltiples personajes en toda la historia de la industria cinematográfica de Estados Unidos en esta época. Creo que sí me acuerdo más o menos de la película, aunque la vi ya hace mucho tiempo,
pero después de lo que Aurora menciona, de lo poco que recuerdo, es que eventualmente recupera su memoria, pero a la vez es encontrado y llevado al Congreso, en donde, pues ante este nivel de vulnerabilidad en el que se encontraba, al recuperar su memoria, pues lo obligan a declararse culpable, ya que no había otra opción. Claro, ¿no? Y bueno, fue justamente que lo apoyaron, ¿no? Que pudo salir libre y vuelve, digamos, al pueblo y regresa, pues ya no como un muchachito perdido, sino como pues ya él mismo, como la figura que representa y pues digamos encarnando a un héroe que era lo que, pues en lo que se había convertido realmente gracias a toda esta hazaña. Sí, porque es un momento duro, ¿no? Donde justo cuando él se da cuenta de quién es, porque es cuando estaba viendo una película suya, precisamente que estaba en el cine y es como de, ya sé quién soy, justo en ese momento es cuando lo llevan a juzgar, entonces sí está como fuerte esa situación. Y aunque esta película refleja hechos importantes como nuestra materia de estudio en el momento o cómo se engrandecen aquellos perdidos en la batalla, pues la película no tuvo buenas críticas, ¿no? Porque, bueno, para empezar por los actores, que por ejemplo Jim Carrey, ¿no? Lo hemos visto y aunque sí ha salido en papeles dramáticos, para ese entonces era una sorpresa verlo en como en esta seriedad, algo que implicaba seriedad. Aparte se decía que el guión estaba muy simple y pues no pegó como, bueno, creo yo, debió haber sido tomada en cuenta. Pero bueno, para finalizar, que ustedes que pueden concluir el tema, ¿cómo creen que afectó este macartismo en el cine y cómo podría seguir afectando el día de hoy? Bueno, con la industria cinematográfica tenemos que repercute estas represiones y este miedo al comunismo en una corriente, que más que corriente sería como un género llamado cine negro, que comprende de mitades de 1930 a 1950, justamente en el contexto de McCarthy. Y se refiere a estos policiales oscuros. Bueno, el término es acuñado por el periodista Nino Frank, y dentro de sus características encontramos que hay personajes ambiguos, cuestiones psicológicas, condenas devastadoras, la femme fatal, esta mujer que es mala por excelencia, pero que se doblega ante el amor, y esta influencia de la literatura y más que nada el desencanto por la vida en la ciudad, en una ciudad llena de vacío y de corrupción, que justamente es el reflejo exacto de la industria cinematográfica en la época del macartismo. La película en negra por excelencia sería El Halcón Maltés, que nos habla de este criminal, no bueno, no malo, que se encamina a una misión para ayudar, por supuesto, a su femme fatal. Y pues tenemos justamente que es el reflejo de la sociedad y que además no solo termina con el cine negro, sino lo podemos ver en películas como Rocky. Me parece que en una de estas tantas películas que se hicieron de Rocky Balboa, se lucha contra eh, luchador, boxeador soviético que justamente representa a todo este continente, ¿no? El estadounidense contra el soviético, que el soviético es el malo por excelencia, o estas películas en las que se habla de ciencia ficción y de alienígenas, que justamente eh, quien interrumpe las misiones estadounidenses siempre son los soviéticos. E incluso lo podemos ver hoy en día con las películas, un poco con el ejemplo burdo de Rápido y Furioso, ¿no? O con estas películas de Misión Imposible, donde la mayoría de villanos o son chinos o son rusos, o si están ambientadas como en la época de la Unión Soviética o contextualizadas en esos años, pues son soviéticos los villanos. No, a mí me gustaría agregar un poco a lo que mencionaste, Aurora, sobre la femme fatal. Y es como esta forma de male gaze de ver a las mujeres, ¿no? Como la mujer que se doblega por amor. Y, o sea, un claro ejemplo actual sería la Black Widow, Gatúbela, e incluso justamente adecuándonos, hay una película que se llama Atómica, justamente que sucede y se desarrolla en el ámbito de la Guerra Fría y es protagonizada por Charlize Theron y es justamente exactamente la femme fatal, ¿no? La espía, creo que si no me recuerdo es inglesa, que se doblega, ¿no? Ante un otro espía y se deja convencer, o eso es lo que se cree, te hace creer la trama. Pues un muy interesante tema, sin duda alguna, algo que nos ayudará de mejor manera a entender la historia
precisamente esta época del cine, un nuevo género, pues eventualmente se fue formando. Y pues un especial agradecimiento, muchísimas gracias por sus contribuciones, espero al público les haya gustado y bueno, también dar un agradecimiento especial a Lorena Gamillo, que está detrás de cámaras. Hola Lore, ¿quieres decirle algo a la audiencia? Hola a todos, aquí Lore detrás de controles, entregando una edición más de Historiando, siempre trabajando para ustedes, nuestros radioescuchas, que hacen posible toda esta producción. Le mando un saludo a todos los capitalistas y comunistas del mundo. Recuerden que cada semana a la misma hora se emite un capítulo de Historiando, así que aquí los esperamos. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias Lore. Bueno, nos despedimos y les deseamos un excelente día y nos vemos en la siguiente emisión de Historiando. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Gracias. Muchas gracias. Tengan bonita noche. Adiós.